tal? Quiero compartirles una historia, es personal, es mía, que pasó hace 8 años, un poquito más, ¿no? En esta historia, pues, ahorita ya la puedo contar porque considero que es algo que ya está sanado en mi vida, pero quiero que a través de ella, las mujeres que han pasado por situaciones similares o que están pasando por esa situación, pues vean de algún modo yo sí puedo salir de esto, ¿no? Si ella pasó por esto y salió, yo también lo puedo hacer, ¿no? Esta historia les decía que comienza hace más de 8 años porque pues desafortunadamente en la vida hay veces que uno no toma las mejores decisiones y en esas decisiones que tomé pues se vieron afectados mis hijos. Tengo 2 hijos, muchos de ustedes los conocen, que son mi vida y mi adoración y lo que más amo en esta vida. Y pues yo conocí a una persona aproximadamente hace como 10 años. Con esa persona tuve una relación. Ya desde que éramos novios había estos rasgos de violencia, ¿no? De celos, de inseguridades de su parte. Y yo lo notaba y no sé por qué yo pensaba así como que, ay no, yo lo voy a sanar. Conmigo va a cambiar. Conmigo todo va a ser diferente. Yo voy a hacer que él ya no sea así, ¿no? Él, les comentaba, no tomé las mejores decisiones, entonces él era una persona casada y recuerdo mucho que él me contaba así que su esposa era lo peor, lo más terrible, la más mala y todo, ¿no? Y yo decía, ay, pobrecito, no, sí, yo le puedo dar esa felicidad que él no tuvo, ¿no? Y pues fue un grandísimo error. A lo largo del tiempo, él fue haciendo sus rasgos de violencia más fuertes, más marcados, y ya la violencia pasa por etapas, ¿no? Y en estas etapas, o sea, él fue incrementando la violencia. Ya no nada más era verbal, empezó a ser física. En el momento que fue física y que empezaron los golpes, pues empezaron también los insultos. En ese tiempo, pues yo era muy diferente a la mujer que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Tenía los dientes chuecos, a lo mejor, no sé, yo considero que de todas maneras no me arregló mucho, pero pues en ese tiempo pues me arreglaba menos, ¿no? Entonces burlas así como de mis dientes o de mi cuerpo y así, hacían que yo de cierto modo me sintiera insegura hasta con mi cuerpo. Los golpes físicos, yo recuerdo mucho una vez muy marcada, que fue la primera vez que me pegó de hecho. Íbamos a preparar unos sándwiches y en eso yo me estaba maquillando y él ya como que se sentía presionado por el tiempo. Entonces comenzamos a pelear y yo sí le solté una patada. Porque en esta historia yo voy a tomar la responsabilidad que a mí me toca. Entonces le solté una patada y él me empezó a golpear. Yo me eché a correr al cuarto. Y según yo, para que no me pegara, me fui a la esquina de la cama. Entonces, él cuando me vio en la esquina de la cama, tomó sus manos y pues tiene unas manotas, ¿no? Entonces me agarró del cuello y de un extremo a otro me jaló, pero, o sea, del puro cuello con sus manos. Entonces estaba presionando mi cuello y me estaba ahorcando. Yo recuerdo que esa vez podía sentir cómo mi cuerpo se estaba quedando sin vida. Y mi hija, que en esos momentos tenía como unos 4 añitos, gritó, suelta a mi mamá, la estás matando. Y él me soltó porque mi hija empezó a gritar, ¿no? O sea, en ese momento mi hija fue la que me salvó. Después de eso siguió incrementando la violencia y era así como de que yo no le podía hablar ni a ninguna mujer porque todas las mujeres que eran mis amigas eran unas y los hombres que me hablaban todos querían andar conmigo, ¿no? Sí, era una situación realmente difícil. Cuando yo empecé a querer salir de eso, pues él todavía lo hacía como que más difícil. Un tiempo nos fuimos a vivir a otro lado y las personas que vivían ahí con nosotros, pues de algún modo o de mucho modo nos apoyaron bastante en el cuidado de mis niños, en los que a lo mejor le dieran un poquito de felicidad a mis hijos, que no vieran este tipo de situaciones. Llegó el momento que yo ya no pude más y tuve que salir de esa relación. Pero yo, pues estaba inmadura. Les mencionaba que no tomé las mejores decisiones, entonces
yo siento que en todo ese proceso, pues sí, era una persona realmente muy inmadura. Entonces, nos separamos. Yo ya estaba conociendo a otra persona, pero no quería que él se enterara, porque yo sabía que en el momento que él se enterara, pues podían pasar mil cosas. No tenía una idea de qué, pero yo sabía que podía ser algo grave el que él se enterara. Entonces, de primer momento, cuando yo lo abandono, me llevo a mis hijos. Mis hijos lo veían. Tabita, o mi hija, perdón, ya dije su nombre, no quería decir, pero bueno, ya muchos de ustedes la conocen. Tabita no era su hija, entonces yo me la llevé, y me llevé a mi hijo, y yo dejaba que Tabita lo viera. Y ahora me pregunto, ¿no? Y digo, ¿por qué dejaba que la viera si ni siquiera era su papá? Pero bueno, dejaba que lo viera. Y en ese proceso, un fin de semana que era largo, pues él se los llevó. No sé si mi hija o mi hijo o los dos le dijeron que yo ya tenía otra persona. Recuerdo muy bien que ese día me marcó y me dijo, ay, ya. Me mandó un video, que por cierto, si ustedes quieren luego se los manda, bueno, luego les enseño. Y mis hijos ahí decían, ¿no? Que yo ya estaba con otra persona, porque los grabó, y me empezó a insultar y a decir de cosas, ¿no? Y me amenazó con no regresarme a mis hijos. Entonces yo en ese momento le decía y le rogaba y le suplicaba que me regresara a mis hijos, y él así como que no. En ese momento yo así como que me acercaba a las personas pues para querer que hicieran conciencia en él, ¿no? Que hablaran con él para que me regresaran a mis hijos. Un día nos quedamos de ver en un lugar, y en ese lugar él, pues según estábamos ahí planeando que yo me iba a ir a vivir a mi casa, y que así ya los dos íbamos a poder ver a los niños. Obviamente yo siento que su último recurso de él era tener a mis hijos para de algún modo retenerme a mí, ¿no? Entonces, pues ese día así quedamos, que yo según me iba a ir a vivir a este lugar, y así los dos íbamos a poder estar con mis hijos. Me voy. Y de repente recibo una llamada. Y me habla y me dice, oye, ¿puedes venir? Obviamente, perdón, esta parte se me había olvidado contarla. 2 veces antes de que pasara esto, yo ya lo había denunciado por lesiones. Pero no la seguí porque yo decía, ay, es que cómo lo voy a perjudicar. Es que es el papá de mis hijos. O sea, a ese punto llegaba de decir, es el papá de mis hijos sin que fuera papá de mi hija, ¿no? Y no, es que pobrecito. Y ay, no. Y ya no seguía las demandas, ¿no? Entonces cuando él me marcó me dice, estoy aquí donde me demandaste. Dice, ¿puedes venir? Es que me quitaron a los niños. Cuando él me dijo me quitaron a los niños, pasaron muchas cosas por mi cabeza, ¿no? Y me dijo, no, es que necesito que venga. Le digo, ¿pero qué hiciste, René? No, es que el DIF me los quitó. Le digo, ¿pero por qué quisiste? Y entonces él no me decía nada, y yo lo que hice fue colgarle. Y hablé al DIF. Cuando hablo al DIF, aquí sí lo voy a decir tajante, el DIF de Iztapaluca. Cuando hablé al DIF de Iztapaluca, y yo les conté lo que estaba pasando o de lo que me había dicho él, me dice la persona que me contestó, me decía, ay, ¿es usted la desaparecida? Y le digo, no, mire, yo no estoy desaparecida, yo lo único que hice fue prestarle. ¿Y por qué le presta a su hija si ni siquiera es su papá? Y le digo, a ver, señorita, y le digo, mira, mi hija convive con él desde que tenía tal edad, pero ella ni siquiera me dejaba hablar, ¿no? Y ya me dijo ella, pues vaya ahí a tal lugar donde estaba la de violencia de ahí, de la mujer, en Iztapaluca, que está ahí por la unidad de héroes, me parece. Y entonces ya me manda para allá, ¿no? Y sin más me colgó. Y ya desde ese momento yo empecé a sentir como que algo raro estaba pasando. Y la verdad no sabía en ese momento ni siquiera como que qué hacer. Yo me acuerdo que me acerqué en ese momento en mi pareja y le dije, es que ¿sabes qué está pasando esto? Y me dijo, pues vamos. Pero yo no quería llegar con él ahí a ese lugar porque yo no lo quería enfrentar con él. Entonces él me dejó a unas cuadras y yo me acerqué al lugar. Y el primero que vi pues fue a esa persona, a su papá de mi hijo, en la puerta. Y le digo, ¿qué pasó? Porque yo la verdad yo me había imaginado, como él me había insistido que fuéramos a Bodega Aurrera, ese día que lo vi le dije que no, y me quiso besar y le dije que no, pues se fue bastante molesto. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor fue a la plaza, y ahí en la plaza pues
pues no sé, los dejó arriba del carro, los vio un policía, no sé, o sea, miles de cosas me imaginé. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que nada más necesito que firmes unos papeles y ya que te vayas. Le digo, mira, yo no vengo a hacer ningún arreglo contigo. Le digo, yo vengo por mis hijos. Entonces me paso y cuando me paso, o sea, yo cuando entro, está de este lado una señora con dos hombres que hasta ese momento ignoraba quién era. Estaba donde es como una recepción y hasta el fondo tenían como unas habitaciones o unas oficinas cerradas con una puerta. Entonces yo entro y le digo a la señorita de recepción, oiga, mira, es que vengo porque esto y eso. Y alcanzo a ver a mi hija y a mi hijo de lejos, ¿no? Y ya me dice, sí, permítame, pero no me atendieron. Pero cuando pregunté por mis hijos, la señorita que estaba con esos dos hombres, recuerdo que dijo, ay, mira, ya llegó la que se desapareció. Yo ignoro si ella fue la que me contestó cuando marqué al DIF o no, pero cuando dijo eso sí me molesté. Por supuesto que no hice, no le di importancia a su comentario, pero pues sí la escuché, ¿no? Y ya, entonces no me atendía y ya en ese momento le hablan. Me parecía que se llama Claudia, bueno, ahí viene también en los papeles, pero sí recuerdo que le dijeron, licenciada Claudia, y ya se pasó ella. Y cuando sale, sale con mis hijos. Aquí también yo vi que que esta persona entraba y salía como si fuera a su casa, ¿no? El papá de mi hijo. Y yo vi que cuando le hablaron a la licenciada y sale con mis hijos me ven y ay, mamá, y ya llegan, me abrazan y me toman de la mano, ¿no? Y le digo a la señorita, dígame qué puedo hacer para llevarme a mis hijos. Me dice, no, usted no se los puede llevar. Le digo, ¿cómo que no me los puede llevar? Yo quiero que ustedes imaginen en ese momento a una persona, porque yo así, ¿no? Yo toda la vida idealicé tener una familia. Y en esa familia, pues obviamente el tener a mis hijos era así como que lo más importante, ¿no? Porque yo siempre quise pues ser una mamá, pero una mamá así que estuviera pendiente de mis hijos, que estuviera preocupada por ellos, o sea, muchas cosas. Entonces cuando esa señorita me dice que no, yo así como que dije, o sea, ¿cómo que no? Me dice, no, sí, usted no se los puede llevar. Y le digo, ¿pero por qué? Y le dice, no, pues no sé. Le digo, ¿pero cómo no vas a ver? O sea, ¿qué está pasando? Y volteo y veo al papá de mi hijo y le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? Y sus primeras palabras fueron, y ella lo escuchó. O sea, eso es lo peor, que ella escuchó lo que él me dijo, ¿no? Y me dijo, pues querías andar de puta, ¿no? Cuando él me dice así, yo le digo, oye, pues es que tú sabes que yo trabajo, que yo esto, que yo el otro, o sea, ¿por qué estás diciendo eso? No, pues querías andar de puta, ¿no? O sea, pues vete con el güey ese que andas, así como que dando a entender que yo había abandonado a mis hijos por irme a otro lado, ¿no? Entonces la señorita esta agarra a mis hijos y se los lleva. Y yo voy atrás de ella siguiéndola y le digo, oiga, pero dígame qué tengo que hacer o a dónde ir. Y no me daba información, ¿no? Y yo me empecé a sentir como un poco frustrada por ese motivo. Entonces, cuando bajamos y ya estamos ahí, suben a mis hijos a una camioneta del DIF. Fue algo sumamente fuerte porque yo como que en ese momento sentía que ya no iba a volver a ver a mis hijos o que ya no los iba a volver a tener. Entonces me dice ya, pues vaya al DIF con sus papeles y a ver qué les dicen. Le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Pues ya le dije, pero ahorita no se los vamos a dar. Y él burlándose atrás de ella y de los dos hombres con los que iba. Y yo le decía, ¿pero qué hiciste? Y él no dejaba de decir, pues querías andar de puta, pues querías andar de puta. Y en ese momento yo me sentí así como que muy frustrada y enojada. Y me le fue encima. Pero no encima de golpes. Él traía una camisa y recuerdo que lo agarré de aquí. Y yo le decía, ¿pero qué hiciste? Yo estaba muy desesperada, ¿no? Porque yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía qué... O sea, pues sí, ¿no? Las dimensiones de todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, estas personas se meten. También quiero que estén conscientes a eso, ¿no? De que ellos eran 3, con el papá de mi hijo eran 4 y yo iba sola. Entonces recuerdo mucho que ellos se empezaron a meter en el jaloneo y me empezaron a golpear.
Y en eso yo oí que arrancó la camioneta y ya no pude tener control de mí. Y nada más recuerdo que cuando desperté estaba tirada en el pasto sola con un policía que estaba ahí y mi teléfono lo tenía el policía. Entonces cuando desperté el policía, creo que ya había llamado a servicio médico y me dijo que cómo me sentía y le dije que muy bien, pero yo ya no estaba bien. Entonces lo que hice fue hablarle a mi pareja y él pues ya se acercó, le platiqué lo que había pasado y yo de plano estaba muy, muy descompuesta, ¿no? Y bueno, ahorita yo lo cuento tranquila, pero en ese entonces fue el dolor más increíble que sufrí como mujer en el mundo. Eh, Después de eso, él me acompañó al DIF y cuando llegamos al DIF y quise preguntar por mis hijos, igual no me quisieron dar ninguna información. Yo estaba sumamente desesperada. Me acuerdo que me mandaban nombres de abogados, yo les marcaba y yo no podía ni hablar bien, ¿no? Y bueno, también aquí esos abogados se portaron de una manera muy sin ética profesional, ¿no? Porque yo creo, si yo fuera abogada, y bueno, ya ahora lo sé porque tengo una amiga que es abogada y ella es de lo más profesional, de lo más empática, de lo más todo. Yo creo que cuando una persona te está hablando de ese modo de desesperación, a lo mejor tú no eres un psicólogo, pero pudieras ser una persona que la pudieras tranquilizar en ese momento. Entonces ellos no me daban ninguna tranquilidad y yo no sabía ni siquiera qué hacer, ni a quién acercarme, ni con quién recurrir. Me sentía completamente sola en ese momento. Me acuerdo que más tarde él me marcó y me dijo, el papá de mi hijo, y me dijo, no te acerques mañana al DIF, porque si te acercas, te van a meter a la cárcel. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque esta persona, o sea, la tal licenciada Claudia, del DIF de Iztapaluca, en el año del 2017, dijo que tú la habías golpeado. Y yo de verdad no cabía en mi cabeza todo lo que estaba pasando en ese momento. Tabita estuvo, perdón, mi hija estuvo 2 días en el albergue y eso es algo que hasta la fecha como que no me lo perdono o me siento mal de eso porque, o sea, yo recuerdo mucho su carita y digo, ay, mi bebé estuvo 2 días en el albergue y quién sabe qué pasaba por su cabecita y quién sabe cómo se sentía. Ella tenía 8 años y Fer tenía 5 años. Y Fer era tan tierno y estaba tan acostumbrada a estar a Tabita y esa separación que ellos tuvieron, o sea, no nada más fue el hecho de que no estuvieran conmigo, sino que entre ellos ya no iban a estar juntos. Entonces, eso sí fue algo muy duro para mí. Después de eso, pues al otro día fue mi mamá y mi hermana al DIF. Mi mamá dice que ella se acuerda perfecto como la licenciada esta primero entró ahí con su collarín y hasta algo así como una venda en el brazo y que ya después la vieron sin nada de eso, que amenazaron a mi mamá, que le dijeron que a ella no le podían dar a mis hijos. En ese momento ella estaba desconsolada y la única persona que estaba ahí para mí pues era mi pareja. Y trataba él de darme su apoyo, aunque yo creo que también se desesperaba porque no sabía de qué manera apoyarme. Me prohibieron acercarme al DIF y yo me sentía tan, ay, ¿por qué no me puedo acercar? ¿Qué está pasando? Miles de preguntas pasaban por mí. Yo recuerdo que le marqué a mi jefa de mi trabajo. También de ella sí voy a decir su nombre, la jefa de Alberta. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer que me ayudó bastante. Tanto en sus pláticas, en sus consejos, en apoyarme. Entonces, bueno, pues ella me apoyó también dándome los días, ¿no?, que yo ocupaba. Recuerdo que ya ese día
lo de que Tabita me la quitaron y a Fer, porque a Tabita estuvo en el albergue. ¿Por qué? Porque obviamente como no tenía los apellidos de él, pues él no podía comprobar la paternidad, ¿no? De mi hijo sí, porque era su hijo, por eso se lo pudo llevar. Y todavía me acuerdo que me contó que ese día fueron y que Fernando le estuvo gritando a Tabita por una ventana. Ay, no, es que son tantas cosas que me acuerdo y sí duelen. Yo creo que hasta duelen más del que me haya pegado, del que me haya ahorcado. Esa acción que tuvo fue lo que más me dolió. Entonces, bueno, y el 29 estaba... Mi abuelita ya tenía mucho tiempo enferma. Mi abuelita fue la persona que me cuidó, me crió desde que estaba chiquita, porque pues mi mamá trabajaba y así, ¿no? Entonces, el 29 fallece mi abuelita y yo me sentía así mal. No hallaba ni para dónde irme. Y aparte tenía unos familiares o familia que en vez de apoyarme como que me juzgaban, ¿no? Así como de que, ay, te mereces que te pasara esto porque tú esto, ¿no? Y casi así como de que te merecías que te pasara esto porque te alejaste de Dios. Y todavía eso era como que más difícil porque yo sentía que ni siquiera me podía acercar a Dios a decirle, oye, ayúdame o algo. Me sentía horrible. Entonces me entero que se muere mi abuelita y fue igual devastador. Y todos estamos aquí con lo de mi abuelita y yo con lo de mis hijos de mi abuelita. Y el primer abogado al que recurrí, pues me cobró y no hizo absolutamente nada hizo. Ese día de mi abuelita, cuando le estábamos velando, me habló el papá de mi hija, ¿no? Y me dijo que ya se la habían dado en el DIF y que se la iba a llevar a Querétaro. Él no es una persona mala, pero cuando me dijo que se la iba a llevar en Querétaro, yo le decía, bueno, pues siquiera deja de despedirme. Y no me dejaron ni hablar con ella, como si yo fuera la persona más terrible del mundo. Entonces también fue muy difícil. Yo recuerdo mucho todos esos meses después y yo nada más me la pasaba chillando. Yo todo el tiempo usaba lentes oscuros porque de plano no podía estar sin llorar. Me acuerdo que en los días que yo tenía de descanso, esos días yo lloraba todo el día y media hora antes de que llegara mi mamá me levantaba, me lavaba la cara para que no viera mi mamá que yo estaba llorando. Yo no hallaba salida alguna no hallaba. Y había gente que tal vez me quería consolar o apoyar, pero yo no sé si no quería su consuelo o sentía que todo el mundo me juzgaba, porque también esto va para la gente en particular. Yo creo que nadie estamos en posición de juzgar a las personas porque no sabemos qué vida está viviendo, ¿no? Y es algo que sí no me gusta hacer, juzgar. Entonces yo veía que hasta en mi trabajo había muchos comentarios y todo eso. Por supuesto no me los decían de frente, pero había ahí murmullos, susurros y demás, y pues eso me hacía sentir terrible. En donde yo trabajamos muchos con niños. Entonces imagínense una mamá sin hijos y trabajar con niños. Yo no podía. Recuerdo que hubo curso de verano en esos días y yo me encerraba en el baño a llorar. Y de hecho una de mis compañeras me decía, vete. Cuando me veía así muy descompuesta me decía, vete. Y me encerraba en el baño a llorar. Y ya cuando me sentía mejor ya salía. Pero así estaba mal. También recuerdo que una vez él le dijo a mi jefa que pues yo no estaba bien. Que yo no estaba bien y mi jefa sí, la verdad una persona súper linda porque me puso más atención y me daba muchos consejos. Empecé a buscar y pues hubo abogados que en el trayecto me cobraron muchísimo dinero y yo por la desesperación, y pues también es lo que les decía, ¿no? Parte de la ética que ellos tienen, ¿no? Porque aprovechan muchos abogados de ver la necesidad de las personas para decir, ay, ¿sabes qué? Te cobro tanto, ¿no? Y
yo en esos momentos era tanta mi desesperación de querer recuperar a mis hijos, que si me decían 100, 25, 30, 40, 50, lo que me dijeran, yo los daba, porque yo lo que quería desesperadamente es que mis hijos estuvieran conmigo, ¿no? Recuerdo también que fueron días en los juzgados que yo entraba y salía y se me bajaba la presión, era terrible verlo a él. Me acuerdo cuando leí su demanda, fue increíble porque en su demanda él ponía que yo lo violentaba y que violentaba a mis hijos física, psicológica, sexual, o sea, de todas las maneras, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿cómo es posible? Y sentí un coraje horrible con el DIF como institución, porque yo en lo personal, yo puedo decir que fue una institución que no me apoyó para nada. Ajá. Yo ignoro si él les dio dinero, ignoro si tuvo ahí, no sé, no lo sé, pero a mí como institución el DIF no me ayudó para nada. Después de eso y de los abogados, pues yo no veía así como que una salida. Había veces que me sentía peor que otras porque esta persona no dejaba de atacarme con mensajes de no bajarme de puta, de que por eso te quedaste sin hijos y que por ese cabrón y así, o sea, muchas cosas muy insultantes, ¿no? Y yo lo veía y me descomponía, ¿no? Y hubo veces que, por ejemplo, a Fernando, a Tabita duré 1 año sin verla. La vi hasta su siguiente cumpleaños, cuando tenía 9 años. Y Fer lo veía, pero porque él prácticamente me chantajeaba para poder verlo. Y yo pues quería ver a mi hijo. De estas veces, antes de que empezara a ver como que una lucecita, hubo 2 veces que atenté contra mi vida, ¿no? Antes yo siempre decía que las personas que se querían suicidar o que atentaban contra su vida, pues que eran unos cobardes, ¿no? Que como no querían, pero yo de verdad sí no tenía ganas de vivir. O sea, yo decía, yo no puedo vivir sin ellos. Yo no quiero vivir sin ellos. Yo me veía a futuro y yo decía, es que no. Yo siempre me vi con mis hijos creciendo y no tenerlos era horrible, 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 horrible. Me acuerdo que en mi trabajo una vez, pues el 10 de mayo hacían desayunos y nos mandaron un desayuno y yo decía, pues es que soy una mamá sin hijos, o sea, ni siquiera para celebrar, ni siquiera para nada. Y yo estaba ahí mal, ni siquiera estaba poniendo atención en lo que estaba pasando a mi alrededor y me empecé a escribir. En ese tiempo también me acuerdo que yo quería hacer de todo para distraer mi mente, para no pensar. La segunda vez que quise atentar contra mi vida, me acuerdo que mi mamá llegó a la casa y yo tenía mucho miedo de mi mamá porque dije, ahorita me va a regañar, ¿no? Y llegó mi mamá y me dijo, hija, échale ganas por tus hijos, para que un día tus hijos te vean fuerte, te vean bien. Y yo sentía que nunca lo iba a lograr. Ese día de las mamás que les platico, estaba estudiando en ese tiempo en la Norma, muy buenas compañeritas todas, muy lindas. Me acuerdo que una de ellas, que se llama Jessie, me escribió un mensaje, ¿no? Porque puse un estado, ya ni recuerdo qué puse, ¿no? Creo que puse eso de celebrar el día de mamá sin hijos. Y ella me puso, ¿sabes, Jos? Hace muchos años mi papá nos alejó de mi mamá y no supimos nada de mi mamá. Cuando empezaron lo de las redes sociales, mi hermano y yo la buscamos. Y hoy en día es mi mamá y mi mamá 1000 veces, ¿no? Entonces cuando me dijo eso, yo así como que vi un rayito de luz, ¿no? Como que vi una lucecita al final del túnel, ¿no? Como que empecé a darme cuenta que necesitaba ayuda, porque yo sola no iba a poder. Yo le pedí a Dios y creo muchísimo en Dios y jamás voy a dejar de creer en Él,
pero de verdad yo sentía que él no me escuchaba. Y yo desesperadamente buscaba ayuda. Entonces cuando fue así, igual, yo siento que todo este proceso Dios puso a gente muy linda en mi camino. Me acuerdo que iba mucho a desayunar a un lado y en ese lugar estaba una señora, ¿no? Y ella me veía llorar. Todos los turnos que trabajaba me veía llorar. Y me acuerdo que me platicó una experiencia personal muy de ella y me dijo, ¿sabes qué? Yo fui a terapia y esto. Y empecé entonces a como que buscar yo también terapia, ¿no? Porque dije, es que yo no quiero estar así. Yo no quiero acabar, yo no quiero que esto acabe conmigo, ¿no? Entonces, acá por donde vivo hay una psicóloga también, psicóloga Marlene, muy buena. Ella me ayudó bastante, ¿no? Yo me acuerdo que mandé a mi mamá a preguntar, hice mi cita y llegué con ella y ese día que llegué me dice ella, bueno, ya me empezó a escuchar y así, y me dijo, vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio les voy a platicar lo que recuerdo. Me decía ella que yo entrara en una habitación, ¿no? Y que esa habitación iba a estar oscura, que no iba a tener ventanas, nada, ¿no? Me dijo que iba a haber un sillón, que me sentara en ese sillón. Y me decía, ya estás sentada en ese sillón, ahora imagínate que empiezan a salir clavos, vidrios, que empiezas a sangrar. Y todo eso me lo imaginé en mi mente. Y me dice, ahora cuando tú te sientas lista, levántate del sillón. Y dice, camina hacia la puerta. Y le dice, cuando tú te sientas lista, voltea a ver a todo tu alrededor, a esa habitación oscura, a ese sillón que te lastima, a ese sillón que te salió sangre. Y le dice, y cuando tú te sientas lista, sal de la habitación y cierra la puerta. Yo en ese momento obviamente no entendí qué significaba el ejercicio, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que yo jamás me paré del sillón. Yo, cuando ella me dijo que abriera los ojos, o sea, yo los abrí porque dije, ya, los tengo que abrir, ¿no? Pero nunca me levanté de ese sillón. Entonces, ya cuando los abrí, me dijo ella, dice, ¿sabes qué significa el sillón? Y yo, pues, obviamente no lo sabía, ¿no? Y me dijo, ese sillón es el dolor que tú sientes en este momento. Es a lo que te aferras en este momento. Y le dice, y el hecho de que tú salieras es porque quieres salir de este dolor. Pero si tú te quedabas ahí, es porque tú te aferras o ya te sientes muy cómoda con lo que sientes. No le dije nada, ¿no? Me fui a mi casa pensando en lo que ella me había dicho y siempre soy una persona que piensa mucho. Entonces me acuerdo que pensé lo que ella me dijo y dije, realmente ya me estoy acostumbrando a sentirme así, a sentirme triste, a sentir compasión por mí, a sentirme dolida, afectada, dañada. Dije, yo no quiero estar así. Volví a la siguiente cita y le dije la verdad, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, Marlene? Sí hice el ejercicio, pero nunca salí de la habitación. Me quedé ahí. Recuerdo que en otra de mis terapias me dijo ella, ¿qué es lo que tú más quieres? Y yo le dije, no, pues yo quiero justicia, ¿no? Y sí, realmente quería justicia. Quería que él pagara por todo lo que me hizo, que las personas que trabajaron en el DIF, que no me atendieron, que no me dieron apoyo, también pagaran, que los abogados que nada más me sacaron dinero y no hicieron nada, que también pagaran. O sea, yo quería que todos pagaran por lo que me hicieron, ¿no? Porque al final sí fue una injusticia, sí fue una injusticia. Entonces ella me dijo, ¿y sabes que hay mucha gente que pierde su vida y ya ni siquiera la disfruta tratando de buscar esa justicia? Y me dio ejemplos, ¿no? Me dijo, tú por lo menos sabes dónde están tus hijos, están vivos y de ahí tienes un mundo de posibilidades. O sea, hay mucha gente que ya jamás va a volver a ver a sus hijos. Y cada que yo iba a sesión con ella, me decía más cosas que despertaban en mí el quiero echarle ganas, tengo que salir adelante. Ella me decía cosas como de que, ¿cómo quieres que te vean tus hijos? ¿Quieres que te vean así o quieres que te vean? Y yo decía, no, pues es que yo quiero que vean una mamá así, así, ¿no?
al principio fue muy difícil, después del año que yo tardé de ver en Tabita y verla allá en Querétaro, al principio fue bien difícil porque todo el mundo me cuidaba. Todo el mundo me cuidaba como de que no me la fuera a robar, ¿no? Y era bien, igual, bien difícil, así como era difícil ir a los juzgados por lo de Fer, así también era difícil ir a Querétaro por lo de ella, porque yo decía, es que es mi hija, ¿no? O sea, ¿cómo me cuidan de como si yo fuera lo más terrible y le fuera a hacer un daño o algo así, ¿no? Conforme fue avanzando en terapia, sí era triste verla, pero me sentía más tranquila, ¿no? O sea, iba, o trataba de ir cada mes, o como me lo permitiera mi dinero en ese entonces, ¿no? Ah, también cabe señalar que pues el papá de mi hijo me metió pensión. Y también el hecho de tener pensión para mí era algo devastador, ¿no? Porque él sabía que yo tenía deudas en el banco, deudas en el trabajo, o sea, y me acuerdo que en ese tiempo mis quincenas salían en menos tanto, o sea, yo quedaba de ver y pues en ese tiempo mi pareja me apoyaba mucho, 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 mucho en esa cuestión de darme para la comida o de comer, ¿no? Y así, o de cosas, ¿no? O hasta para ir a ver a mi hija. Me acompañaba y así. Entonces, pues él también fue testigo de todo lo que pasábamos, ¿no? Ambos. Entonces, cuando iba allá a Querétaro, pues ya había veces que yo platicaba más con Tabita, ya como que de repente me dejaban convivir más con ella, o que ella se quedara a dormir conmigo, pero siempre fue difícil, siempre fue difícil. Yo veía en su momento más cercano el que Fer viviera conmigo que Tabita, ¿no? Y en ese tiempo también ella tenía una actitud así como si no me quisiera, y era bien doloroso hablar con ella porque luego hablaba con ella y como que me contestaba mal y yo sentía mi corazoncito así partido en mil pedacitos. Y trataba de entenderla, ¿no? Que sí me dolía. Y bueno, la psicóloga también me ayudó mucho con esa parte. Una vez me acuerdo, ese día fue el día más feliz en mi visita a Querétaro porque me acuerdo que la psicóloga me dijo, no, pues mira, al final tú tienes que agradecerle a las personas que tienen a Tabita en Querétaro por lo que te han ayudado con ella, etcétera, 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 ¿no? Y sí, ciertamente me acuerdo que fui, hablé con ellos, les pedí un perdón por lo que tenía que pedirles perdón, porque realmente pues yo estaba muy celosa, ¿no? Tabita le decía mamá y yo sentía así como que explotaba, ¿no? Y yo decía, uy, yo soy tu mamá, ¿cómo le dices mamá? Y ya. pero, pero ya después lo entendí, ¿no? Y yo, pues hoy en día, pues soy la más agradecida con ellos, ¿no? Gracias porque, pues pudieron haber sido otras personas malas quien lo cuidaran. Ella pudo o haber sido una madrastra malvada, pero no lo era, no lo era. Y pues él también, ¿no? Y pues era una buena persona, más bien es una buena persona, pero a lo que me refiero es que cuidaron a Tabita con mucho amor, ¿no? Entonces recuerdo que, ¿sabes? Fui, hablé con ellos, les pedí perdón y todo eso, y ese día me dejaron que llevara a Tabita a una feria que había ahí en Querétaro, y fui la más feliz ese día. O sea, me sentía triste porque obviamente no me la podía llevar, pero feliz porque ya había logrado algo. Y así poco a poco fui empezando a lograr o a ganar cositas, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar que se vaya Tabita de vacaciones. Y yo así como que, ay, lo más feliz de tenerla aquí. Con Fer de este lado era otra cosa porque pues ya entonces yo, obviamente el ir a terapia siempre te va a ayudar. Sí, creer en alguien es fabuloso, es bueno, porque tú también sientes ese respaldo, porque yo estoy segura que en todo este proceso Dios puso personas en mi camino. O sea, el hecho de que Marlene apareciera como psicóloga, mi jefa, mi familia, mi abogada Raquel, mi amiga, pues buenísima, o sea, todas esas personas, Fanny después, o sea, mi pareja, todas estas personas que participaron en mi vida, o sea, sí, realmente me apoyaron bastante, ¿no? Entonces, de este lado, mi psicóloga me estaba ayudando a sentirme segura y Raquel me estaba apoyando en toda esta parte legal, que ella sí jamás
me cobró nada de más, ni jamás me dio expectativas de más. O sea, ella era lo que era, ¿no? Mira, va a pasar esto o puede pasar esto. Nunca me dio ninguna ilusión más, ni jugó con mis ilusiones, ¿no? Tuve bastante ética siempre. Entonces con Fernando, al empezar yo a agarrar seguridad, ya era así como de que ya no dejaba ni permitía que esta persona, su papá de Fer, me dijera algo malo. Ajá. O algo malintencionado, o algún chantaje, o cosas así. Yo empecé a exigir en el juzgado las visitas con él. ¿Qué pasó en el juzgado? Bueno, ellos al ver todo lo que había pasado, se dieron cuenta, el juez, porque después, cuando salió la sentencia, me dieron a Fer, me dieron la guardia y custodia de Fer. ¿Por qué me la dieron? Porque ahí bien claro dice en el juicio que ellos se dieron cuenta que todo lo que había hecho René había sido con la intención de perjudicarme, ¿no? Fue un proceso largo, un proceso de 5 años, de ir, venir, tramitar, etcétera. Yo me acuerdo que él no salió apto ni en psicología ni en nada, o sea, él no era la persona idónea para tenerlo, ¿no? Pero finalmente él metió un amparo y en ese amparo que metió le dieron la guardia y custodia a mi hijo porque él metió que se le estaba violentando su derecho a ejercer su paternidad responsable. Entonces se lo dieron. Yo pude haber metido más, pero cuando pasó esto, Fernando tenía 5 años. Cuando terminó en el juzgado, Fernando ya tenía 10 años, 11. Entonces Fernando ya había crecido. Y Fernando me dijo, mamá, ¿sabes qué? Es que yo me quiero quedar con mi papá. Fue muy difícil para mí entenderlo igual. La psicóloga me dijo un día, yo quiero que tú trates de comprender a Fer, ¿no? Él de algún modo se siente comprometido con su papá, porque lo ve de cierta manera vulnerable, y pues a ti, y sí, porque ciertamente en todo ese tiempo que yo les digo, pues yo empecé a ganar muchas cosas en mí, y a sentirme de otra manera, y pues obviamente pues se reflejaba, ¿no? Yo ya empecé a trabajar en mí, empecé a tener mucha confianza, y ahorita les cuento esa parte de Tavis, que ya empezó a vivir conmigo. Entonces me decía, y pues su papá no, entonces pues déjalo, ¿no? Entonces sí ha sido así como que difícil, y muchas veces lo he platicado con él, ¿no? Yo no quito el dedo del renglón, ¿no? Pero él siempre me dice así como de que, ma, pues déjame, o ma, entiéndeme, o ma, sí yo sé, pero pues, y ha sido muy difícil, pero al final yo siempre voy a estar con él, no lo voy a dejar solo, y siempre voy a estar ahí, ¿no? Y en el momento que él quiera, pues él sabe que puede regresar conmigo, y aquí yo voy a seguir echándole ganas, ¿no? Y en cuestión de Tabita, pues una de sus vacaciones me dijo, ma, si yo me quiero venir a vivir contigo. Siempre que iba a Querétaro, cuando regresaba yo, siempre me hablaban y me decían, ay, es que, ¿qué crees? Tabita está enferma. Y me acuerdo que una vez me dijo la psicóloga que cuando uno está triste, se enferma porque le baja sus defensas, ¿no? Yo recuerdo. Entonces yo decía, ay, ¿qué tal si mi bebé se pone triste porque me regreso? Entonces, bueno, esas vacaciones que ella vino conmigo, yo estaba feliz, y me acuerdo que ese día, me acuerdo perfecto, yo iba para la cocina y tengo la estufa y tengo la lavadora, ¿no? Entonces, bueno, ya, imagínense cómo tengo acomodado. Pero bueno, entonces yo iba así como caminando y ella me abrazó, me agarró de la cintura, ¿no? Y me dice, mamá, yo ya me quiero venir a vivir contigo, yo ya quiero vivir contigo, ¿no? Y yo la tomé de su cabello y le dije, no estás jugando conmigo. Y me dijo, no estoy jugando contigo, en serio, ya me quiero vivir contigo. Y ya le dije, ah, bueno, y ya la abracé, ¿no? Pero en ese momento sentí tanto miedo, porque, y me acuerdo que ya la abracé y yo me fui a mi cuarto y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque sentí muchísimo miedo, porque yo dije, ¿qué tal si no puedo ser buena mamá? ¿Qué tal si no la ayudo? ¿Qué tal si...? O sea, sentía tanto miedo de eso. O sea, ahora ya no me sentía capaz de ser mamá, ¿no? Y decía, no, es que no voy a poder, es que esto y el otro. Y me acuerdo que ese día le dije, le mandé un mensaje a Marlene y le dije, necesito hablar contigo. Y entonces ya, pues Marlene muy linda, siempre atiende todas mis necesidades psicológicas y emocionales. Entonces ya me acuerdo que la vi y me dijo, pues sin miedo. O sea, puede pasar esto y esto, pero pues tú te he dado herramientas.
te da herramientas para que tú eduques bien a esa niña. Y no tengas miedo, sí lo vas a poder hacer. Para eso te has preparado todo este tiempo. Y sí, yo para eso me había preparado todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Tabitha regresa a vivir conmigo, Fer aún sigue con su papá. Yo tal vez se los platico así de una forma rápida y me esperé 8 años para contarlos, porque sí es algo que ya he sanado, pero sí tardó mucho tiempo en sanar. No es un proceso fácil, es un proceso que lleva tiempo, mucha paciencia, porque las cosas no son de un día para el otro. Me acuerdo que en ese tiempo una tía me mandó una canción que decía "Saldrás de esta", es de Tercer Cielo, es una canción cristiana, y me acuerdo que compré el libro, pero me acuerdo que en la canción decía mucho, no será de un día para el otro, pero con la ayuda de Dios saldrás de esta. Y también decía una parte que Dios iba a ocupar este sufrimiento, ¿no? Y luego lo iba a ocupar para, o este polvo, decía, que lo comparaba con el sufrimiento, para después crear una escultura. Y yo creo que fue así. Yo creo que yo hoy en día le doy gracias a Dios, ciertamente por ese proceso, porque eso me ayudó a ser la mujer que soy hoy. Apenas vi una película y decía, tu pasado siempre va a ser tu pasado, pero no es tu presente y no te define. Entonces sí tuve un pasado feo, un pasado en donde no tomé las mejores decisiones, pero el día de hoy me siento muy orgullosa de la mujer que soy. A pesar de que él está con su papá, yo lo amo, lo veo. Ahora, luego hay veces que me dice, mamá, quiero venir a verte, o bueno, quiero ver, o ven por mí, o así, ¿no? Y mi hija pues está conmigo y yo soy la más feliz de estar con ella, de escucharla, de escuchar sus risas. Hay esta parte en mí que yo pensaba cuando no estaba con ella, que era de sus 15 años, ¿no? Yo decía, ¿y cómo va a ser, no? Yo voy a ir de invitada a Querétaro en sus 15 años. Me acuerdo que en ese tiempo escuchaba mucho una canción de Carla Morrison que se llama Te Regalo. Y yo cada que la escuchaba me imaginaba cantándosela en sus 15 años, ¿no? Y me ponía muy triste, porque yo decía, yo voy a ser espectadora nada más en la vida de mi hija. Ahorita ya tiene 16, pero fueron sus 15 años. Y me dio un gusto enorme poder cumplirle su sueño, pero no nada más fue un sueño de ella, sino fue un sueño mío. Y al bailar su vals con ella, al poder ir por su vestido, ver lo de su maquillaje, cada parte de sus 15 años fue un regalo de Dios y no lo cambiaría por nada. Y me sentí tan feliz porque todo el tiempo pensé que iba a ser espectadora y no, estuve ahí, fue conmigo. Y ahorita el verla crecer, el corregirla yo, el darle sus nalgadas, es lo mejor. No cambiaría ni un minuto de eso. Así que a todas las personas que estén pasando por algo así, sean hombres, mujeres, no se desesperen, échenle ganas y busquen ayuda. No es fácil, no es fácil. Y como les dije, no va a ser de un día para otro. Pero con ayuda de Dios y de las personas que ponga Dios en tu camino, te lo juro que vas a salir de esto. Y vas a salir victoriosa. Y cuando mires aquel pasado, ese pasado que te marcó, ya no va a ser lo que te defina. Pero todo depende de ti y de lo que tú quieras. ¿Cómo te quieres ver tú? ¿Siempre te quieres ver abajo? ¿O te quieres ver arriba? Tal vez no soy la mujer más exitosa del mundo, pero yo me siento exitosa. Yo me siento feliz con todo lo que hago y con todo lo que tengo. Y no hay un día que no le agradezca a Dios por cada cosa que me da. Y sobre todo, este privilegio hermoso de ser mamá. Muchas gracias por escucharme.